Hola, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Por aquí compartiendo nuestro tema del día de hoy. En los 80s y 90s del siglo pasado se publicaba aquí en nuestro país una revista denominada Eres y su eslogan era ¿Y tú quién eres? Era una revista típica de el mundo del espectáculo, artistas, cantantes, actores, actrices, salían en esta revista y evidentemente mucha de la juventud de ese momento pues tomaba una cierta identidad, ¿sí? Se identificaban con esta revista porque había muchos de sus ídolos, ¿no? De sus cantantes, eh, con sus bellos cuerpos, con sus bellas caras, con sus bellas voces y demás. Y bueno, esta revista pues aportaba desde su peculiaridad, desde lo positivo y bueno, también algunos detalles medios negativos de cómo vivir en ese momento, ¿no? Actualmente existen tribus urbanas como los otakus, los buchones, los cholos, los emos, los arquetos, infinidad, créanme, infinidad de tribus urbanas que con su propia característica quieren inyectar, quieren darle una solidez, una cierta identidad a los jóvenes del día de hoy y quieren reemplazar lo que las familias tienen que realizar para darles identidad a los hijos de dichas familias, ¿no? Los otakus de hoy, perdón, no solamente los otakus, las tribus urbanas, los buchones, otakus, cholos y demás, quieren, eh, pretenden reemplazar a la familia como un grupo primario. Pues depende también de las familias en el mundo de hoy si quieren o no darles esta categoría que tiene la familia a estos otros grupos urbanos como las tribus urbanas que tenemos el día de hoy. Y nos preguntamos desde los 80, desde antes, cómo darle identidad a nuestra propia vida, ¿sí? Cómo consolidar nuestra identidad desde la familia que es irreemplazable, ¿verdad? En este sentido, y cómo buscar una identidad que nos dé solidez desde lo espiritual, desde lo moral, desde los valores, desde lo religioso y evidentemente desde la vivencia en familia, ¿sí? Todos estos elementos los vamos a tratar de desarrollar el día de hoy en este canal de Psicología, Biblia y Vida, en el curso de Los tiempos de Dios son nuestros tiempos y bueno, ¿por qué no decirlo? Los tiempos de hoy, del día de hoy, son tiempos de búsqueda de identidad para todos, no solamente para los niños o para los adolescentes que están en la edad de búsqueda de identidad, sino para todos, todos de una u otra manera estamos inmersos, estamos llamados a seguir consolidando nuestra identidad desde lo que nosotros somos, desde nuestro interno. Y bueno, pues lo hacemos a través de esta clase número 17 en búsqueda de identidad para nuestras vidas. Y bueno, vamos a comenzar analizando, viendo. Hoy en día nuestro mundo está realmente alborotado, ¿verdad? Los humanos sufrimos, muchos sufrimos de falta de identidad, ¿sí? No sabemos quiénes somos, ni qué queremos, ni a dónde vamos, cómo lo queremos, cómo queremos proyectar nuestra vida. Y prueba de eso es de que muchos nos comportamos a destiempo, ¿no? Los niños ya quieren ser adultos, los adultos quieren seguir siendo adolescentes y bueno, esto habla de que nuestro mundo realmente necesita una identidad y la identidad la damos nosotros. Es suficiente ver, por ejemplo, desde el punto de vista así global, cómo nos falta identidad
hay quienes, por ejemplo, hablando de la política, hay quienes están con un partido, pero después, en pocos días, ya se brincan a otro donde la ideología es completamente distinta, ¿no? Y entonces eso habla desde lo político de una falta de identidad bien consolidada. ¿Por qué? Porque entonces nos volvemos títeres de un sistema político, ¿no? Y bueno, no solamente en lo político, en lo económico, unas veces somos neoliberales, pero en otras cosas nos comportamos más eh, socialistas o capitalistas, no lo sé, ¿verdad? O posneoliberales. El chiste es que nos falta también por ahí identidad. No solamente en lo político y económico, en lo espiritual. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos tocó vivir situaciones en África donde en la mañana sí vas a la Eucaristía, vas a la misa y en la tarde vas en búsqueda de un brujo que reoriente tu vida, ¿no? Y bueno, esto habla de una falta de identidad espiritual o religiosa. No se diga de lo cultural, de lo humano, de lo social, de lo familiar. Vivimos verdaderas crisis de identidad. ¿Por qué? Porque nos falta consolidarnos y nos falta determinarnos, determinarnos. Y esto, evidentemente, cuando nos falta identidad, nos sentimos menos felices, menos plenos, menos llenos, nos estamos quejando de todo, de infinidad de cosas, que porque si llueve no queríamos sol, que si hay sol ya hace mucho calor, que queríamos estar más frescos. Y bueno, son situaciones de falta de identidad. Pero también tenemos, por ejemplo, desde los pequeños, ¿no? Desde que nacen y demás, los papás no saben cómo educar a los niños, ¿sí? Los niños crecen confundidos, faltos de confianza, y estos son elementos de darle una solidez y darle una identidad a los pequeños de nuestros hogares. Y bueno, pues es esto lo que tratamos de desarrollar el día de hoy. No se diga de los adolescentes, hoy en día los adolescentes, yo creo que es una de las etapas más delicadas donde sufren de falta de identidad. Por ahí compartiré alguna experiencia también que tuve. Llegan, por ejemplo, los chavos, ¿no? Y se autodefinen ya desde el punto de vista de lo sexual, se autodefinen a 14, 15 años y te dicen, es que yo no me gustan las mujeres, profe, me gustan los hombres, un chamaquito, ¿no? Y bueno, están sufriendo una falta de identidad sexual o están en esa búsqueda, pero no se vale que desde pequeñitos, 13, 14 años, ya no sepan ni qué son, ni a dónde van, ni qué van a proyectar en su vida, ¿no? Entonces, esto es sumamente interesante, pero para ellos también es sumamente doloroso. ¿Por qué? Porque están como barcos en alta mar que no saben ni qué onda con sus vidas. Jóvenes que viven crisis existenciales porque el trabajo en el que están no les llena, los cambian de puestos y ya en ese cambio representa una crisis y eso les da una crisis también de identidad existencial, ¿sí? Pero no solamente los niños, los adolescentes y los jóvenes, sino también nosotros como adultos sufrimos de faltos de una identidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces por ahí nos dicen seguido, ¿no? Es que ustedes se quieren comportar como chavos rucos o rucos chavos, ¿verdad? Y sí es cierto, ¿no? Muchos de los que estamos viviéndolo en los años, perdón, de 40 a 50 nos comportamos como chavos rucos, ¿no? No queremos renunciar a nuestra adolescencia y a nuestra juventud y queremos permanecer eternamente adolescentes, ¿no? Papás que compiten con sus hijos para ver quién se peina mejor, para ver quién tiene a la mejor chica, aún casados, ¿eh? Entonces,
Esto nos habla pues de un aferramiento, de un encarnecimiento a una etapa más temprana de nuestra vida. Y bueno, también hablando de personas ya adultas, mayores, ¿cuántos sufren por no aceptar que la vida está pasando y que la vida tiene etapas? ¿Y cuántos se niegan a verdaderamente madurar y madurar naturalmente? Bueno, esta es la realidad que estamos viendo en nuestra vida de la falta de identidad. Pero también a lo largo y ancho de toda nuestra existencia, buscamos ciertos modelos, a veces modelos reales o a veces modelos ficticios, poco reales, o a veces modelos que están en los cuentitos, ¿verdad? En las revistas, como la revista que les decía al inicio de la clase. ¿Y tú quién eres? ¿Sí? Te pregunta sobre tu identidad, pero entonces te ponen modelos que no están al alcance de tu vida, ¿no? Seguimos, por ejemplo, modelos de los superhéroes, Aquaman, el Hombre Araña y demás, y ya es algo que nos da identidad, pero es algo que nos da una identidad muchas veces ficticia. Ya posteriormente analizaremos a cada uno de los superhéroes de las revistas, ¿no? O leemos o vemos la literatura asiática, con el manga, con el anime, y ya nos identificamos y a veces vivimos en una irrealidad que lejos de ayudarnos, a veces nos perjudica porque nos induce a ciertas anomalías de nuestra vida. Es grave, por ejemplo, vivir en una irrealidad. Por ejemplo, las características psicóticas de la personalidad son una de las características es vivir en la irrealidad. Busquemos en realidad superhéroes, modelos, ejemplos, testimonios de vida reales, ¿verdad? En breve, nos encontramos que sufrimos y nos duele no disfrutar de esa vida en todas sus dimensiones por una falta de identidad o por vivir una identidad irreal, ¿sí? Y por falta de conocimiento propio. Entonces la invitación es a conocernos. ¿Dónde carajos podemos encontrar una respuesta para nuestra vida, para identificarnos? ¿Dónde orientarnos para caminar de una manera más identificada con nosotros mismos? Donde podamos conocernos mejor a nosotros mismos. Yo te propongo la espiritualidad, la filosofía, la psicología, nos dan siempre elementos importantes de cómo identificarnos. Y bueno, pasamos al segundo momento de nuestra clase, de nuestro tema del día de hoy, y vamos a leer nada más y nada menos que el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 20. Veamos qué nos dice. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Y bueno, rápidamente entramos en estos aspectos de la espiritualidad.
evangélica de los seguidores de Cristo, nosotros los cristianos católicos. Jesús es bien concreto, nos invita a nosotros mismos a hacernos las preguntas que en ese tiempo Él les hace a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Primera pregunta. Y tiene una respuesta, ¿no? Que eres el profeta, unos dicen que Juan, que Jeremías, Elías, ¿no? O alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Toman la palabra, ¿verdad, Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sí? Al hacer estas preguntas, Jesús da su propia identidad, pero la da en la respuesta de ellos mismos. ¿Sí? Él era el Hijo de Dios, algunos lo consideraban como profeta, ¿sí? Él se da su propia identidad, él se conoce a sí mismo. Y bueno, nos hace la pregunta actualmente a nosotros, a cada uno de nosotros, ¿quién dice la gente que eres tú? No tanto porque nosotros nos atardemos en ver, analizar qué dice la gente. Yo creo, yo soy uno de los primeros que dice, no debemos de ser títeres del sistema, no debemos de ser títeres de nadie, debemos de ser auténticos, originales, ¿verdad? Y bueno, desde ese punto de vista, no es la pregunta, sino la pregunta nos da identidad, nuestro contexto social, donde vivimos, donde crecimos, los vecinos pueden dar cuenta de quiénes somos nosotros. Ah, es que fulano de tal, no, es un buen vecino, es honesto, es trabajador y demás. Eso ya nos da un contexto de donde vivimos y nos da ciertas pautas para identificarnos, ¿no? No de lo malo, ¿no? Porque muchas veces, ¿y quién es fulano de tal? Ah, es que, no, hombre, es bien mujeriego, no, hombre, es un mal vecino, ¿no? No, desde ese punto de vista, no. Lo que nos da identidad es lo que suma a nuestra vida, no lo que le resta a nuestra vida, ¿sí? Y bueno, la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Son preguntas que nos reenvían concretamente a la identidad de Jesús, pero también a nuestra propia identidad como personas y como seguidores de Cristo, ¿sí? Son respuestas de verdadera, auténtica identidad. Son respuestas que nos dan seguridad, que nos dan entereza, claridad, ¿sí? Que vislumbran un panorama muy bello a futuro. Este tipo de respuestas, ¿estamos nosotros seguros de darlas? ¿Sabemos nosotros quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo somos? ¿Qué queremos? ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Nos identificamos nosotros verdaderamente con nuestra familia? ¿O somos hijos desfamiliarizados? Ya no me toca a mí decirlo, ¿no? Es una reflexión que nosotros podemos hacerla desde nuestro interior y desde nuestros lugares de origen, desde nuestras casas. ¿Qué quiero de la vida, por ejemplo? Es lo que nos daría también cierta identidad, ¿no? Responder a estas preguntas. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Hacia dónde dirijo mi vida? Y bueno, esto desde el punto de vista de lo espiritual. Pero pasamos también, damos un pasito a la psicología. Podemos decir que desde el punto de vista psicológico, la identidad es un conjunto de características que tenemos en nuestra propia persona, ¿sí? Que nos hacen ser aquello que somos, ¿sí? Y no aquello que no somos. Lo que les decía hace rato, somos verdad, somos autenticidad, no somos chisme, no somos comentarios negativos, no, aunque los haya, eso no lo somos nosotros, somos todo lo positivo, aquello que nos va sumando, aquello que hay en nuestra profundidad, aquello que hay en el interior de cada uno de nosotros, ¿sí? Aquello que nos hace ser esencialmente más personas,
no menos personas, más humanos, no menos humanos. Eso es lo que realmente somos, desde el punto de vista de lo sexual, desde el punto de vista de lo espiritual, desde el punto de vista de lo mental, de lo familiar, del contexto social en el cual estamos viviendo. Eso es lo que nos da una verdadera identidad. La identidad personal se construye desde lo interno, queridos amigos, no solamente desde lo externo, desde lo que dicen los demás. También hay que tenerlo en cuenta, pero sobre todo lo interno, lo que hay aquí dentro de nosotros. Es decir, desde las notas más características de nuestras propias personalidades. Pero también hay que tener un poco en cuenta que somos el contexto social, ¿sí? Donde vivimos, ¿sí? Desde lo que los demás nos definen como personas, ¿sí? Identificándonos también y reconociéndonos desde lo familiar, desde lo comunitario, desde lo social, ¿sí? Podemos decir que nuestra identidad puede ser también desde el plano filosófico, moral, psicológico, teológico, político. No prescindimos de todas estas características. Por ejemplo, ya desde lo filosófico, ¿cuál es nuestro origen? A lo mejor hacernos esa pregunta de la Arge que se hacían los presocráticos, ¿no? ¿Cuál es tu origen de ti mismo? ¿Quién eres? O la pregunta socrática, ¿no? Dentro de la mayéutica socrática. ¿Quién eres tú? Yo solo sé que no sé nada. Sócrates enseñaba a sus discípulos a saber que ellos no sabían nada, que todo lo que ellos era parte de todo un conglomerado existencial, ¿verdad? Para dar una respuesta a sí mismos, ¿no? Podemos adentrarnos en la filosofía, pero no solo, podemos también tener en cuenta la parte teológica, de dónde venimos. Es que venimos de toda una evolución del ser humano, del chango. Y atrás del chango, ¿quién estaba? Buscar la causa fundamental de nuestra vida, buscar las causas primarias de nuestra vida. Eso es teología, pero es también combinado con filosofía. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo formamos nuestra identidad? ¿Cómo construimos nuestra identidad, queridos amigos? Pues simple y sencillamente la identidad la vamos a estar construyendo según la base de la confianza en nosotros mismos, ¿sí? Y la confianza que otros nos otorgan. Un ejemplo, ¿no? Cuando estamos chiquitos, desde chiquitos, sabemos si papá o mamá confían en nosotros o no confían. Y eso ya es un elemento de cómo ir construyendo nuestra identidad. Los invito a confiar en sus hijos, a confiar en sus esposos, en sus esposas. Si no hay confianza mutua, vas a sufrir por causa de identidad o crisis de identidad. Pero confiar en ti mismo también. ¿Cuántas ocasiones tenemos que presentar, por ejemplo, un examen y estudiamos un montón y a la mera hora del examen, por falta de confianza, lo reprobamos? ¿Sí? Confía en ti mismo. Confiar en ti mismo y que te den confianza a los demás, eso te da una identidad. Y eso construye, eso forma, eso educa a formarte, a crearte una identidad. ¿Sí? Pero no solamente, también tenemos, por ejemplo, buscar la verdad en cada uno de nosotros, ser auténticos, no mentirnos. Podemos mentirles a mil y una persona, pero a nosotros no mentirnos. Eso te da identidad, una identidad verdadera, auténtica, transparente. También podemos decir que en la búsqueda de la verdad, lo que hay dentro de nosotros es lo más importante. Nosotros no nos da identidad el problema o la dificultad o las enfermedades psicológicas o
o morales o físicas. Realmente lo que te da identidad lo encuentras en el fondo de este espiral, ¿sí? De este espiral de problemas, de dificultades, de enfermedades, de desafíos, de retos, y en el fondo, vas al fondo, y ahí encuentras tu propia identidad como persona. Después, también es importante buscar nuestro origen, dónde nacimos, reconocernos hijos, hermanos de una familia bien delimitada, buscar la genealogía de nuestras familias. Es bien importante reconocernos, conocernos para amarnos, para poder querernos, para poder vivir mejor. Buscar los propios modelos familiares es bien importante, con los cuales identificarnos. Me identifico con papá, me identifico con mamá, me identifico con mi hermano, con mi hermana, me identifico con mi tío. Eso es conocernos e identificarnos, ¿sí? Desde la parte psicológica, desde la parte espiritual, desde la parte práctica, desde los valores que vamos viviendo. De esta manera también podemos identificarnos no solamente con esos aspectos, sino también desde nuestras creencias. ¿En quién creo? ¿Cómo creo? ¿Por qué creo? ¿Sí? Es bien importante. Después también tenemos que debemos de saber quiénes somos desde lo que proyectamos, ¿sí? Desde lo que programamos a futuro para nuestra vida, desde nuestros planes. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos construir en esta bendita vida que tenemos, que se nos ha regalado de manera gratuita? Evidentemente, todo esto se va a hacer mediante dos métodos: introspectivamente, analizarte desde tu interior, pero también, ¿por qué no?, mediante la eyección, tirarte hacia el futuro, mirarte hacia el futuro. ¿Cómo te miras de aquí a 10 años? Eso te va a dar identidad también. ¿Te miras derrotado? Serás derrotado. ¿Te miras exitoso? Serás exitoso. ¿Te miras como hijo de Dios, responsable, tomando tu vida de manera determinada? Lo serás, ¿sí? Esto te da identidad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿A dónde va nuestra vida? ¿Cómo la determinamos? ¿Cómo queremos seguir construyendo nuestra vida? Pero no solamente la propia vida, sino también la de los demás. Somos seres en movimiento con los demás. Sin los demás, pocos somos, ¿verdad? Pocos somos porque entonces nuestra identidad se ve mermada, se ve deteriorada. Vamos en detrimento de nosotros mismos cuando nos encerramos en nuestro egoísmo, cuando nos encerramos en nuestras cosas y no queremos vivir con los demás, ¿sí? Esta parte tiene que darnos solidez y tiene que darnos identidad. Uno de los elementos que tomamos en cuenta para crear nuestra identidad, por supuesto, es el seguimiento de modelos. Ya les decía, hay modelos ficticios, hay modelos reales, hay modelos que vienen desde el otro punto del planeta, ¿verdad? Como actualmente los grupos coreanos de música que están muy a la moda. A cada uno de nosotros nos toca decir cómo nos van dando identidad y si realmente nos van dando identidad. Lo primero es distinguir que el modelo que se ha elegido para seguir sea un modelo adecuado para nuestras vidas, ¿sí? Que nos sume, que nos haga realmente ver quiénes somos y que nos haga autodefinirnos. Cuando eres capaz de autodefinirte, entonces ya tienes desarrollada una identidad propia. Tenemos finalmente, por ahí les comparto un modelo de santidad, ¿sí? Santa Rosa de Lima, ¿sí? Nacida evidentemente en Lima, por eso se le denomina Santa Rosa de Lima, en Lima, en
Sudamérica, y evidentemente esta santa de la Iglesia Católica nos da algunas notas características de identificación. Ella nace en 1586, el 20 de abril, y muere en 1617, en plena conquista. Es un contexto de conquista. Y ya hay un primer elemento de identidad personal. En pleno ambiente contextual de la conquista, ella se autodefine hija de su propio pueblo, ¿sí? No se confunde Santa Rosa de Lima. Va a ser denominada santa, una santa joven, muere a los 30 años, 31 años de edad, y dentro de las virtudes para la santidad la ubican como una mujer bella exteriormente, pero también de manera interna. Aguas, bella internamente, bella espiritual no significa piadosismo, exageración de la práctica de la piedad. De hecho, Santa Rosa de Lima se caracteriza por ser una mujer de profundidad interna, lejos de obras piadosas exageradas, ¿sí? Y bueno, ya nos da otra pauta, cómo estar cercanos a la divinidad, cercanos a Dios, para que también Dios nos dé elementos de identidad. Decían que era bella físicamente, ¿no? Como una persona actualmente puede ser bella físicamente, pero también internamente. Es otra de las pautas que nos da Santa Rosa de Lima para autoidentificarnos. Hoy en día se valora mucho lo externo, ¿no? Ah, qué bonita mujer, está bien hecha, está muy guapa, está muy bonita, pero a veces tenemos que no corresponde lo externo con lo interno. ¡Ah, qué guapo hombre, qué apuesto! Pero a veces resulta que lo apuesto que tiene externamente no lo tiene internamente. Es la invitación a tener una identificación íntegra, integral, completa, ¿sí? Y bueno, Santa Rosa de Lima, hacemos evocación de ella porque muere un 24 de agosto, es decir, mañana, pero la celebración de su festividad se hace el día de hoy, 23 de agosto de 1617 es cuando muere. Y bueno, ahí dejamos también esta invitación a tener modelos que nos sumen, que nos ayuden a identificarnos, que nos ayuden a conocernos, a autoconocernos, a ir construyendo nuestra vida de manera diferente, de manera distinta. Y pasamos a la última parte de nuestra clase, de nuestro tema del día de hoy, que es cómo vamos a actuar. Yo te propongo, ¿sí? Te propongo que te analices. Analízate de manera introspectiva, desde tu interior, desde tu profundidad. Pero un análisis sincero, sin querer quitarle nada a tu vida y sin querer adherirle más, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que tú estás hecho, ¿sí? Sé sincero, métete en tu interior, en tu cuarto y analízate. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy yo aquí en esta vida? ¿Cómo estoy construyendo mi vida? ¿Cómo quiero vivir mi vida de aquí en adelante? Realiza un film, una película de tu vida de manera retrospectiva. ¿Qué quiere decir de manera retrospectiva? Comienza hoy y analiza tu vida de manera hacia atrás. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo ha sido tu vida desde este momento actual hasta el momento que tuviste conciencia? Evidentemente, para hacer este tipo de tareas tienes que estar en silencio. Y tu Padre, que ve el silencio y que está en el silencio, te va a dar elementos para seguir sumándole a tu vida. Conócete, la invitación a conocerte más, a valorar y a bendecir a Dios
por la vida que te ha dado, por aquellos momentos. Por ejemplo, analiza los momentos felices, agradables, que te dieron satisfacción, donde te sentiste a gusto con los miembros de tu familia, ¿sí? Identifícalos, dales nombre y entonces agradécele a Dios y sigue siendo feliz. Cuarto elemento que te propongo, perdónate y perdona aquellos momentos donde has vivido no como hijo de Dios, sino como otra persona, ¿no? Otra persona que no ha tenido paciencia, que se ha peleado, momentos que no has aceptado de tu vida, momentos donde te han provocado dolor y donde has provocado dolor también para los demás, ¿sí? Perdónate y eso te va a dar también ciertos elementos para identificarte como una buena persona, como una persona de corazón, que actúa también de manera agradable y bonita. Busca en lo profundo de tu corazón, ¿eh? Quinto elemento. No solamente de tu corazón, sino también de tu memoria, de tu inteligencia y de tu voluntad, ¿sí? Alguna frase, fíjate, que caracterice tu vida. Es decir, haz un eslogan de tu vida, ¿sí? No te esperas a que cuando estés bajo tierra hagas tu epitafio o hagan tu epitafio de tu vida. No, ya haz tu eslogan de tu vida para que ese eslogan te ayude a seguir identificando los elementos esenciales de tu vida e importantes de tu vida. Ese eslogan que sea una característica que compartes día con día, 24 horas al día, 60 minutos de la hora, 60 segundos del minuto, con aquellos que amas y con aquellos que deberías de amar cada día más. ¿Sí? Y penúltimo, haz el propósito de seguirte conociendo y conocerte más. Prepárate un té. ¿A qué me refiero? Es necesario amarte, quererte, perdonarte, identificarte, construirte, entenderte, rehacerte, revalorarte, reconformarte, comprenderte. Finalmente, eres tú el que necesitas del té, ¿sí? Será un buen té el día de hoy, ¿sí? Para el día de hoy, prepárate ese té para vivir mejor. Este té que te vas a preparar el día de hoy te ayudará a que hoy en la clase y a lo largo y ancho de tu vida, a futuro, te llevará a algo nuevo. No te vas a ir de esta clase sin reconocerte diferente, sin llevarte algo nuevo, sin haber llegado e irte como el mismo que llegaste aquí. Prepárate ese té. Por último, busca un superhéroe en tu casa, en tu familia. Valóralo, quiérelo, ámalo. Que no sea ficticio, que sea un superhéroe que le des nombre, que sea real, que sea de carne y de hueso, como tú y como yo, con errores, con defectos, pero con muchas cualidades, muchos talentos y muchas potencialidades que Dios nos da. Queridos amigos, hasta aquí dejamos nuestra clase del día de hoy en búsqueda de identidad. Espero que tomes los elementos más importantes para tu crecimiento a partir de hoy y caminar a futuro. No olvides darle like a mi canal, suscríbete en la imagen y si te sirve, envía este video a todas las demás personas. Soy Manuel Conejo y recuerda, de esta clase nunca te vas a ir como llegaste. Chao, chao.